Bueno, volvamos. Escúcheme un toque, ya volvimos. Debería igual presentarme un poco, ¿no? Me presento Martín, mi nombre es Fede, yo voy a estar dando varias de las prácticas. Hoy llegué como pude, pero generalmente las prácticas empiezan a las 7, así que no habrá problema. ¿Qué iba a decir más al respecto? No puedo decir mucho, estamos dando acá el curso hace 25 millones de años. En Algoritmos 2 volví a estar con Martín los últimos 2-3 años. Cuando mudamos a Go, básicamente los ayudé a los chicos a mudar todas las cosas al nuevo lenguaje. Antes de eso estuve mucho tiempo trabajando con Diego Esaya en Algoritmos 1. Y antes de eso, bueno, eran más cosas. Pero en fin, estamos acá hace tiempo. Con suerte estas diapositivas están un poco curadas ya al cuatrimestre de hoy. Al principio era todo un poco más caótico. Pero igual siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas que se pueden cambiar, arreglar, alguna cosa que esté mal, seguro. Así que si detectan algo medio raro, avísenme y lo vemos. Así que, nada. Para continuar lo que estábamos diciendo, ¿no? Teníamos nuestro main, ¿sí? Con las cosas que necesitábamos tener, ¿sí? Nuestro punto de entrada de todos nuestros programas. ¿Sí? Todo lo que hacemos tiene que empezar con nuestra función main. Bien. Voy a mencionar un poquito esto, que es un poco un punto aparte, que es algo que no está presente en muchos lenguajes, que es cómo tenemos que estructurar nuestros directorios, nuestros proyectos para poder trabajar, ¿sí? Cuando nosotros hacemos cosas en Python, cosas en C también, nosotros tenemos archivos sueltos, que bueno, en C los compilamos y tenemos un ejecutable, en Python hasta lo podemos correr sueltos y todo funciona bastante fácil, no hay que hacer nada raro. Go es un lenguaje mucho más moderno en ese sentido, ¿sí? Está orientado a ser usado en proyectos. ¿Qué me refiero con esto? Un proyecto es cualquier cosa. Puede ser un programa que queramos hacer, que tenga un main, puede ser una biblioteca que después sea usada en otros programas, puede ser lo que fuera, ¿sí? Cada uno de esos va a ser su propio módulo. Estos módulos van a tener paquetes que van a servir para organizar el código, ¿sí? Para que nuestro código sea bonito, esté bien, voy a decir la palabra modularizado, pero bueno, no son módulos, son paquetes. Para que esté bien ordenado, así con todas las cosas que aprendimos de Algoritmos 1, vamos a usar paquetes, ¿sí? Entonces, para hacer esta idea, esta escala, un paquete es un conjunto de archivos.go. Un módulo es un conjunto de paquetes que hacen un programa o hacen a una biblioteca o hacen a cualquier cosa, ¿sí? Pero un conjunto de cosas, un proyecto, podemos decirlo así. Y el workspace no es necesario tenerlo, pero a veces es cómodo. El workspace me permite recopilar un montón de módulos que por sí estarían sueltos para poder utilizar cosas, mejor dicho, reutilizar cosas entre distintos módulos. Vamos a hacer al final de todo esto, si nos queda tiempo, porque hoy empezamos bastante tarde. Si nos queda tiempo al final vamos a hacer una suerte de demostración en vivo, ¿sí? Pero esto igual no es algo que mucho lo veamos ahora, pero es lo que tenemos que hacer cada vez que queramos crear un proyecto nuevo, ¿sí? Después de crear el holamundo.go que teníamos escrito acá, para poder correrlo y hacer lo que hizo Martín recién, necesitamos hacer primero un par de pasos antes, ¿sí? Que involucran inicializar el módulo, ¿sí? Para decir, ok, estamos trabajando en algo nuevo. Si nunca lo hicimos, inicializar el workspace, que sería, por ejemplo, el directorio padre donde está nuestro módulo. Y recién una vez que hicimos todo eso, podemos compilar nuestro código, generar un ejecutable y con ese ejecutable hacer lo que queramos, básicamente, ¿no? Que probablemente va a ser correrlo, ¿sí? Estos dos pasos del fondo, sí, lo que implica compilar y generar un ejecutable, siempre son dos pasos, en la mayoría de los lenguajes son dos pasos en realidad, que uno siempre es todo lo que tiene que ver con justamente compilar, ensamblar y demás otras partes del proceso que yo ya ni me acuerdo, pero que generan de una manera u otra un ejecutable. El segundo paso es correr el ejecutable, ¿no? Podemos hacer todo esto en una sola pasada para obviar tener el proceso por separado, ¿sí? El go-run básicamente me hace todo junto, me va a compilar, me va a generar ejecutable y después lo ejecuta. Pero todo eso que me va a generar no lo va a guardar en disco, ¿sí? Básicamente va a ser algo temporal que se va a eliminar solo. A mí me gusta correrlo con go-run porque, no me olvido nunca de compilar, ¿sí? Porque los que venimos de Python no lo saben, pero los que vienen de C sí, que es muy común a veces estar probando cosas, estar corriendo nuestro programa y decir por qué carajo está así andando mal,
y te das cuenta que no compilaste de vuelta, ¿no? Y te querés matar. Bueno, para obviar ese tipo de problemas, yo siempre uso GoRun, así nunca me olvido. Después vemos todo esto al final, si nos queda tiempo. Vamos a hacer eso. Esto es lo que decía Martín recién. El GoFormat es la herramienta que te permite formatear el código siguiendo el estándar único para todo el código que se escribe en Go. Lo sigue prácticamente van a ser automático por nosotros, no hay que hacer mucho, generalmente no hay que correrlo a mano. Es único y solamente hay una forma de estructurar el código de este lenguaje. Muchos lenguajes lo que suelen tener es linters o formatters hechos por third parties o por personas que no son los oficiales del lenguaje, y cada uno lo hace a su medida. Cada uno dice, bueno, para mí tiene que ser así, o le puedes configurar vos las reglas para que no se tenga 2 espacios en vez de 4, para que el máximo ancho de línea sea tanto y que hay... La idea de Go justamente es que todo el código sea lo más parecido posible entre sí. Entonces dijeron, bueno, va a haber un solo formatter, lo hacemos nosotros, y nadie más va a hacer un formatter. ¿Sí? Todos tienen que seguir lo que decimos nosotros. Por eso digo que es un lenguaje opinionated, porque hay que seguir la forma que nos dicen ellos que hay que hacer las cosas. No hay otra forma de hacerlo. ¿Sí? Los demás comandos, esto lo vamos a ver después, el GoTest. GoHelp es útil si queremos saber información de algún módulo en particular, pero la verdad que muchos no lo van a usar. ¿Sí? Se lo menciono más que nada. Tipos de datos. ¿Sí? Antes de volver a codear, tenemos que hablar un poco de qué cosas nos ofrece el lenguaje. ¿Sí? De vuelta, gente que viene de Python. Bueno, a mí me gusta siempre preguntar si saben algún lenguaje de programación que no sea ni Python ni C. ¿Alguien sabe algún otro? ¿Alguien programó un poco, practicó, vio un video tutorial en YouTube? JavaScript, me dijeron por ahí, ¿ya qué? JavaScript también, ok, ¿qué más? C++, está bien. C Sharp, ok, interesante. Java, ok, muy bien. ¿Algún otro lenguaje? ¿Alguien más hizo algo? ¿No? A veces hay más varianza. Siempre está la persona que me dice que programó en HTML, pero HTML no es un lenguaje de programación. Siempre respondo con eso. Claro, está bien. ¿Qué más? Bueno, está bien. No, igual es variado, es suficiente. Son los lenguajes más comunes al fin y al cabo, ¿no? O sea, estos que me están nombrando. Go está pensando ser uno de los lenguajes más comunes también, así que eventualmente va a estar ahí. Pero bueno, de todo esto que me dijeron, está bien, si codearon solo en Python o solo en JavaScript, quizás no saben muy bien este tema de tipos, el resto seguramente sí, pero no importa. El punto es que en los lenguajes de tipado estático, si nosotros tenemos que definirle a nuestras variables, a nuestras cosas, qué tipo van a tener, ya desde el principio, ¿no? Entonces el compilador va a hacer el trabajo por nosotros de reservar el espacio suficiente para los tipos de variables que nosotros definimos. Si tenemos que entonces definirle tipo a todas nuestras cosas, tenemos que saber qué tipos hay. Antes había, creo que en una diapositiva anterior que mostró Martín, tiene que haber un listado con todos los tipos de cosas que hay. ¿Sí? Acá empezamos con los tipos básicos, que es, por lo pronto son solamente números, ¿sí? Los tipos básicos que hay en Go. Tenemos distintos tipos de integer, con distinto espacio que pueden ocupar, distintos tipos de flotantes. Tenemos hasta números complejos, lo cual es bastante copado. Y tenemos acá un par de otros medio raros. Tenemos byte, run, que en realidad son alias a estos tipos, que son un int32 y un int8. Tenemos string, es un tipo básico del lenguaje, y tenemos el tipo boolean, que también es un tipo básico del lenguaje. ¿Sí? O sea, nada muy nuevo, si conocen algún lenguaje más o menos de tipado estático también, no es nada nuevo. Si no, sí. Todos son enteros. Todo lo que vemos, perdón, no, déjeme. Casi todo lo que estamos viendo acá son números. ¿Sí? Lo único que no es un número acá son los string y los boolean. ¿Sí? Todo esto son números. Lo que en C sería un char, acá es un int8. Bueno, técnicamente un uint8, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo. Los strings son strings que después lo vemos, ¿sí? No se adelanten todavía con eso. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve simplemente para saber qué tipos definirle a nuestras variables. Generalmente igual lo que van a usar va a ser o int, a lo sumo, el int básico, que se traduce, depende del sistema, a int64 probablemente. Y después los flotantes, que bueno, ahí sí o sí tienen un tipo. El número lo que me dice es la cantidad de bytes que va a ocupar.
Esto igual lo van a ver en otras materias, yo lo digo muy por arriba porque no es contenido nuestro, pero de alguna manera lo tengo que mencionar porque lo estamos viendo acá, que es cada uno de estos números ocupa cierto espacio en memoria. ¿Sí? Un int 8 me va a ocupar 8 bytes en memoria. Un int 16 me ocupa 16, lo dije al revés, 8 bits. Int 8 me ocupa 8 bits, 16 bits, etc. 8 bits es un byte, por si no sabían. ¿Sí? El int 32, que son 32 bits, son 4 bytes, que siempre fue generalmente el estándar. Hoy en día ya el estándar es más el 64. Pero bueno, son detalles. La realidad es que nosotros al nivel que manejamos y las cosas que vamos a hacer en realidad, no nos interesa ir a este nivel de detalle con los tipos y variables que nosotros definamos. ¿Sí? Porque, uno, manejar los tipos de datos a este nivel es complicado, porque dependiendo el tamaño del número del cual nosotros podemos guardar, yo puedo guardar ciertos rangos de números. En un int 8 solo puedo guardar en este rango. ¿Sí? En el unsigned, que por eso tiene la U, en este rango. Lo mismo, ¿sí? Si vieron acá. El 64 probablemente sea suficiente para cualquier persona que haga algo relativamente normal. El int, que es el que yo digo que usen, ¿sí? Directamente int para todo. Si no recuerdo mal, se traducía a un int 64. Así que debería ser suficiente para todas las cosas que nosotros hagamos. A ver, generalmente mucho no nos va a importar, ¿no? Pero a veces quizás está bueno hacer un poco de ejercicio mental y tener un poco esto en mente, si bien no es demasiado importante para nosotros. Como decía recién, para usar estos tipos tenemos que estar muy seguros de los datos que vamos a manejar, ¿no? O sea, uno tranquilamente podría decir, ok, yo quiero guardar la edad de una persona, ¿no? En un campo, en algún lado. ¿Cuánto puede llegar a vivir una persona? 100 y pico de años. Bueno, puedo usar un uint 8, porque yo sé que nadie va a vivir más de 255 años. Está bien, o sea, no hay problema. Podría querer guardar el ID de los usuarios de, no sé, mi sistema. Bueno, ¿por ahí qué uso? ¿Cuántos usuarios yo espero tener en mi sistema? No es tan fácil. Diría, no sé, un int32, tipo 4.000 millones es suficiente. Bueno, pero hoy en día hay muchas cosas que tienen más de 4.000 millones de usuarios. Todas las aplicaciones de redes sociales que seguro usan ustedes, ¿no? Entonces, de repente ahí ya no nos alcanza. De hecho, hay un montón de situaciones que ocurrieron durante los años donde la gente que diseñó los sistemas lo hizo pensando que cierto tamaño iba a ser suficiente y después resultó que no era suficiente. Obviamente, estamos hablando de en el pasado, donde era mucho más importante manejar esto, porque en vez de tener 32 GB de memoria RAM como tenemos ahora, teníamos 32 KB, ¿no? Que es 1.000 millones de veces menos que lo que tenemos ahora. Entonces sí, era mucho más importante. Hay dos casos muy conocidos de esto, no sé si algunos ya lo saben, me gusta siempre dar el ejemplo porque es divertido. Hay dos casos muy conocidos, donde dijeron, che, vamos a usar este tipo de número y va a ser suficiente. Y después no fue suficiente y es un problema a nivel mundial. Unos con las fechas, pero ¿cómo exactamente? ¿Sabes exactamente cómo es? Sí, de hecho como se siguen guardando, por eso es un problema. Y2K fue por otro problema. No exactamente esto, pero fue parecido igual. Sí. Está muy bien. En el 2038, si vos guardás generalmente las fechas, ¿cómo se guardan? Se guardan como un número entero, ¿sí? Donde el 0 es el 1 de enero de 1970. ¿Por qué? No sé. Pero eso es el 0, ¿sí? Y a partir de ahí, todos los segundos que transcurren a partir de esa fecha se contabilizan. Entonces, si yo tengo un número de 32 bits, indica un segundo puntual en la historia y es tal fecha. ¿Qué pasa? Usamos 32 bits para eso. Esos 32 bits se acaban en el 2038, como yo les decía recién. Parece muy lejos, pero es muy cerca de eso. ¿Por qué? Porque un montón de sistemas que fueron desarrollados pensando en 32 bits tienen que migrarse a 64 bits. No es nada fácil hacer eso. O sea, sí, en un TP que hacen ustedes es un control F, find and replace y listo. En un sistema que tiene 2 millones de líneas y los usan 2.000 millones de personas no es tan fácil. Hay sistemas que todavía están migrando esto. Hay muchos que ya los migraron, pero muchos que todavía no. Y gente dice que va a ser un caos tremendo. Pero bueno, no sé. Todavía hay tiempo para hacerlo. No sé si todos los sistemas van a ser migrados. Veremos. Ya falta poco. Faltan 13 años para ver qué pasa.
De hecho, a muchos bancos ya les pasó. O sea, bancos que te dan un préstamo a 20, 30 años, ya hace unos cuantos años les pasó que llegaban al 2039 y se les rompía todo, se les rompía el sistema. O sea, es posta causa problemas de verdad. Hay otro problema muy conocido de estos que pasó con las IP. Las IP también dieron un rango con números de 32 bits y después de 10 años se dieron cuenta que no alcanzaba. O sea, las IP se empezaron a dar en el 94, 95. Y ya hace 20 años se dijeron, che, no nos alcanza, ¿qué hacen? Bueno, desarrollaron otro sistema nuevo, todavía se están... Es un quilombo. Ven que cuando hay un problema de esto es un quilombo. Por eso les digo que no lo usen si no están seguros de lo que están haciendo. ¿Sí? Porque pueden generar caos por todos lados. Además tenemos más problemas, porque si yo tengo un tipo que es int16 y de repente tengo una función que necesita recibir un int32, son tipos incompatibles. ¿Sí? En otros lenguajes, como C, ese tipo de conversión se hace de manera implícita y uno nunca sabe en el fondo qué es lo que está pasando. Hay ciertas garantías, pero uno nunca realmente está seguro. Go directamente no te deja. ¿Sí? Si vos intentás mandar un tipo a una función que no es, por más que sea muy parecido, el guacho te dice no, no podés. Y no podés. Para hacerlo necesitas hacer una conversión a mano, donde depende del tipo que salís al tipo que llegás, vas a hacer un truncado o una promoción. ¿Qué significa? O sea, si yo tengo un tipo que permite un rango de números más grande y tengo que transformarlo a otro tipo que permite un número de rangos más chico, tengo un problema, porque hay un montón de números que no puedo representar. Entonces estoy perdiendo información, estoy truncando la información. En cambio, si lo promociono de uno más chico a uno más grande, uno diría, bueno, no hay ningún problema, relleno con ceros, ¿cuál hay? Bueno, generalmente no debería haber problema, pero no sé, nunca está demasiado asegurado ese proceso. ¿Sí? Todo esto de vuelta son tallas de color, porque ustedes no van a hacer esto en esta materia, por favor, así que espero que no sea un problema. Sí, esto es lo que les decía recién. Fíjense, yo intento declarar una variable, esta es la sintaxis para declarar una variable, A de tipo entero, que vale 5. Sí, los tipos van después de la variable, a diferencia de todos los otros lenguajes de tipado estático. Acostúmbrense. Si después intento declarar una variable de otro tipo y asignarle el valor que tenía la primera variable, tengo un error. ¿Sí? Esto es lo que les decía recién. No puedo usar una variable de tipo entero para asignar una variable de tipo uint. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la conversión explícita con lo que decía recién? No sé si lo puse. Acá hay un ejemplo más grande. ¿Sí? Estas son funciones que me permiten convertir de lo que sea que yo le pase a el tipo que yo le paso. ¿Sí? Acá hay un par de ejemplos, lo pueden ver más en detalle como quieran. ¿Sí? Pueden ver acá cómo pasa esto del truncado, ¿sí? Cómo se convierten los números del uno al otro. Cuando paso de un tamaño a otro que es más grande a uno más chico y demás. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Generalmente te pasa cuando es algo más pequeño el problema. Como decía recién, no hay demasiadas garantías de que al revés tampoco te pase. ¿Qué sé yo? Si querés asegurarte de andar a leerte la especificación del lenguaje y fíjate qué te dice. ¿Sí? O sea, es la única forma de estar seguros. Bien, a esto quería llegar. Sí, teníamos los tipos simples, que es básicamente todo lo que vimos recién. No mencioné strings a propósito porque lo menciono después. Y después tenemos otros tipos, que son tipos compuestos. ¿Sí? Que estos tipos compuestos, como se imaginarán, van a estar compuestos de tipos simples. ¿No? O sea, vamos a usar estos tipos simples para construir cosas más complejas. Algunos tipos son bastante comunes y sencillos y fáciles de entender, como arrays, los que vengan de C, structs, bueno, los que vengan de C también lo van a entender. Pero hay otros tipos que son un poco más raros, que son tipos por referencia, que a priori no me dice mucho, pero bueno, ya veremos qué son. Pero hay un montón de cosas listadas, channels, hay punteros, ¿sí? Los que vienen de C se están empezando a llorar, pero no se preocupen, que es mucho más fácil que manejarlo con ese lenguaje horrible. Y tenemos funciones y métodos que también son tipos, ¿sí? Es un lenguaje bastante moderno en ese sentido. Todo lo vamos a poder manejar como un tipo, ¿no? Finalmente, el último tipo de dato compuesto son las interfaces, que también vamos a tener una clase al respecto en 3 o 4 clases. ¿Sí? Esto es una suerte de resumen de todo lo que hay. Hoy en día no vamos a ver ninguno de estos, ¿sí? Vamos a simplemente continuar un poco
con armado básico de funciones. Y puntualmente estos dos tipos no los vamos a ver en la materia. Los channels, uno porque tiene que ver con temas de concurrencia que ustedes no tienen ni idea. Y segundo, los maps ya implementados por el lenguaje no los vamos a usar, vamos a implementar nuestros propios mapas. ¿Sí? Por eso no los usamos, porque queremos usar los que implementamos nosotros. Ese cuadrado es muy raro. Vamos a ver más temas de variables. ¿Sí? A ver a dónde va con esto. Formas de declarar la variable, ¿no? O sea, fíjense cómo hicimos antes y cómo hacemos ahora. Yo estoy en la primera línea declarando una variable, yo declaro la variable A y le voy a decir que es de tipo entero. ¿Sí? En la segunda línea, recién ahí yo le estoy asignando un valor. ¿Sí? Estas dos líneas son equivalentes a hacerlo de esta otra manera, ¿sí? Que es equivalente a hacerlo de esta otra manera. ¿Sí? Este dos puntos igual es un shorthand para literalmente escribir lo que tengo en esta línea de acá arriba. ¿Sí? El resultado de hacer todo esto, estos tres ejemplos, son en el mismo. Solo que el primero tiene un detalle. ¿Sí? Que ahora se los menciono. A ver a dónde me lleva la diapositiva. Ahí va. Más cosas que podemos hacer para definir variables. Puedo definir, declarar múltiples variables en una misma línea. ¿Sí? Puedo asignar variables en una misma línea, ¿sí? Usando las comas. Fíjense que es lo mismo para todas las líneas. ¿Sí? Fíjense qué cómodo esto de acá abajo. Yo puedo hacer un swap sin usar una variable auxiliar. ¿Sí? Esto es igual que en Python. Pocos lenguajes tienen esto. Y la verdad que es bastante cómodo. Ojo cuando hacen esto. ¿Sí? El shorthand del dos puntos igual es, como dije recién, es equivalente a hacer la declaración e asignación de una variable. Declaración y asignación de una variable. Por lo que solamente se lo puedo hacer a variables que no haya declarado antes. ¿Sí? Si yo declaro la variable, pues intento usar el shorthand, es un problema. Me dice no hay nuevas variables a la izquierda del shorthand. Entonces es un error de compilación. ¿Sí? Sí. Es una muy buena pregunta. Cuando yo uso el shorthand, en ningún lado le digo que el tipo es int, puntualmente. ¿Y por qué es igual? Si vimos que hay un montón de tipos de números distintos. Bueno, por defecto usa el tipo entero. ¿Sí? Es porque es así el lenguaje. Por eso les digo que usar el tipo entero también está bueno, porque es por defecto lo que más se usa. ¿Sí? Ahí. Si yo quisiera usar el shorthand y al mismo tiempo decirle que sea de un tipo específico, tengo que usar esas funcioncitas que vimos antes que se llaman, por ejemplo, no sé, si quiero un int16, paréntesis, 5 paréntesis. Bueno. Bueno, constantes. Creo que esto es literalmente lo mismo que hice recién. Puedo definir variables, como hicimos recién, puedo definir constantes, ¿sí? Cuyo valor no puede cambiar a lo largo de la ejecución. Si lo intentan cambiar, va a haber un error de compilación. ¿Sí? Puedo definir múltiples variables o constantes de esta manera. ¿Sí? Esto es más común de lo que parezca. ¿Sí? Es como más... La verdad que a mí me resulta bastante más bonito y lindo que definir múltiples veces var igual, var igual, var igual, o usar el shorthand un montón de veces. No sé, me resulta más cómodo. ¿Sí? Quizás es cuestión de acostumbrarse al lenguaje o no. Pero bueno, es una forma que tienen de usarlo. ¿Sí? Vamos a lo que decía recién, ¿no? Yo dije que esas tres formas que vimos eran el resultado era exactamente igual, pero esta primera tiene un tema, ¿no? Si yo separo la declaración y la asignación en dos pasos distintos, si yo intento ver qué valor tiene mi variable antes de asignarle un valor, ¿qué esperan que pase? Va a tener basura, es una opción. ¿Hay más opciones? Ok, pero al fin, no importa, igual sigue siendo el mismo caso de uso. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Cómo? No sé si me dicen un valor o un error, pero... Eso es en C. Está muy bien que creas que es así, porque en C pasa así. ¿Alguien quería preguntar algo?
No. Bueno, lo que pasa no es que va a haber basura, no es que va a haber un error, se va a asignar un 0. ¿Sí? El valor inicial de nuestras variables va a ser siempre el 0 para el tipo que yo esté definiendo de esa variable. Para enteros va a ser, bueno, 0, literalmente el 0. Pero si yo estoy definiendo un booleano, el valor inicial o valor 0 va a ser el false. Y si estoy definiendo strings, el valor 0 o el valor default va a ser el string vacío. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque les pintó hacerlo así. Y para ser honesto, es un poco más útil tener un valor 0 que tener basura, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta cuando hacemos el lenguaje. Muchas veces se usa esto, porque muchas veces es útil tener el valor default en lo que estemos definiendo. Quizás no ahora, pero eventualmente nos va a pasar que va a tener más sentido. Pero se consideraría como mala práctica no inicializar variables y demás. A ver, sería raro si a propósito haces esto y esperás que haya un 0 ahí, porque justo con números es medio raro. Va a haber casos donde tenga un poco más de sentido. Pero si quieres poner un 0, asignale un 0. Va a ser más claro. ¿Sí? Funciones. Ah, sí, pregunta. Sí, también viene por ahí, tiene que ver con eso. Que si me acuerdo lo menciono después. Pero sí, o sea, es a propósito que devuelven 0 y tiene mucho sentido que devuelva 0 para muchos casos de uso. Funciones. Como vimos antes, teníamos una función, acá tenemos otra. ¿Sí? En este caso, nuestra función sumar recibe 2 enteros, devuelve un entero, fíjense dónde está el tipo que devuelve, es acá al final. Y el cuerpo de la función, bueno, no hace mucho. ¿Sí? Suma A y B y lo devuelve. ¿Qué otras formas tenemos de definir esta misma función? Bueno, vamos a mencionar las partes importantes. Func, la palabra reservada para indicar que estamos definiendo una función, el nombre de la función, los argumentos con su tipo y el tipo de retorno. ¿Sí? Argumentos con su tipo y el tipo de retorno. ¿Sí? Como tiene que devolver un entero, si yo no pongo el return va a haber un error. ¿Sí? No hay valores que se igualan por default ni nada raro. ¿Sí? Si me estoy olvidando de hacer algo, el lenguaje probablemente me lo va a decir. El compilador, mejor dicho, me lo va a decir. Pero bien, acá no es nada muy raro. Más allá de agregar los tipos, o sea, la sintaxis es bastante parecida a otro lenguaje. Sí. Otra cosa que es al revés de los demás lenguajes. Pero bueno, hay que acostumbrarse, eso sí. Fíjense que también podemos definir esto, ¿sí? Mi función, bueno, me robaron un par de diapos acá en el medio. Fíjense qué hace. Definí una nueva función que hace dos cosas porque no importa, no hay por qué. Recibe 2 argumentos, ¿sí? Como los 2 argumentos son del mismo tipo, yo puedo obviar uno de ellos 2 y ponerle que son enteros. Pero esto es azúcar sintáctico, no importa mucho. Lo importante es esta parte de acá, que es lo que devuelve esta función. Porque de repente mi función y todas las funciones que veníamos haciendo desde toda nuestra vida devolvían una sola cosa. Estas funciones pueden devolver múltiples cosas. ¿Sí? Y no es como en Python que en realidad están devolviendo una tupla y después asignan. No, acá literalmente estamos devolviendo múltiples valores. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que esta función devuelve 2 enteros. ¿Sí? Y fíjense, si vemos acá el código, lo vemos claramente. Vemos que devuelve A y B y con la coma me separa el segundo valor, que es A menos B. ¿Sí? Literalmente me devuelve la suma y la resta. ¿Cómo lo uso? Como me dice acá arriba, acá abajo. ¿Sí? Cuando llamo a la función, le asigno los valores del resultado a estas 2 variables, suma y arresta. ¿Sí? Tengo 2 variables del lado izquierdo del igual, el llamado a la función del lado derecho, y después puedo, por ejemplo, imprimir por pantalla estos 2 valores, o hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Esto sí es algo que no tiene ningún otro lenguaje, que yo sepa. Bueno, mentira, sí conozco el lenguaje que lo tiene, pero ustedes no lo conocen, así que no importa. El punto es, ¿por qué podemos devolver múltiples valores? Bueno, es súper útil, ¿por qué no? Quizás para esta función no es súper útil, pero cuando hagamos cosas más complejas,
Donde en otros lenguajes, por ejemplo, orientados a objetos, tenemos que envolver todo en un objeto y devolver el objeto, o en Python devolver una lista de cosas, o usar punteros para modificar cosas que queremos devolver. Bueno, acá podemos devolver todo lo que queramos. ¿Sí? Y es mucho más fácil entonces manejar eso. Y hay un motivo muy puntual por el cual esto existe en este lenguaje, pero se lo voy a explicar en la clase que viene. ¿Sí? Todavía no. Bueno, esta función es exactamente la misma que la que hicimos recién. Solo que tiene algo más, ¿sí? Para complejizarlo todavía un poco más, porque ¿por qué no? Estos valores de retorno, fíjense que tenemos acá, yo digo acá que devuelvo dos enteros, ¿sí? Entero, coma, entero. En esta función, que sigue siendo la misma función, yo sigo devolviendo dos enteros, pero le estoy diciendo que voy a devolver un entero que se llama suma y voy a devolver un entero que se llama resta. Hacer esto de esta manera es equivalente a ver si lo tengo acá. Es equivalente a hacer esto de acá abajo. ¿Sí? Donde voy a definir dos variables, suma y resta, ¿sí? Y después las uso. Si yo ya sé que voy a hacer esto, lo puedo definir como named return values. ¿Sí? Valores de retorno con nombre. Siempre, sí. Sí, si devolves múltiples cosas, tenés que ponerle paréntesis a la parte de acá. Sí. En el suma resta, digamos, no tendría que decir como en el de abajo return suma resta. No, ¿por qué? Porque como yo ya estoy diciendo, ¿sí? En los named return values, que yo voy a devolver la variable suma y la variable resta, cuando hago un return, no necesito decirle que estoy devolviendo. Ya lo interpreta automáticamente y ya sabe que devolver. Está bueno, es muy poderoso, es muy copado, puede ser confuso, ¿no? Si tenemos una función medio larga y devolvemos varias cosas y de repente hay un return suelto, quizás me confunde saber qué corno estoy devolviendo. ¿Sí? Sí. Hay dos variables. Cuando yo asigno esto, tengo que asignar dos variables. Fíjate acá. Tengo suma y resta. Son dos variables distintas, ¿no? Y eso lo asigno al valor que me devuelve llamar a esta función. De esta otra forma simplemente me cambia cómo la defino. Pero cuando la uso es igual. Igual tengo que definir, sí, de la misma manera. De vuelta, quizás todas estas cosas no las vayan a usar mucho y digan, che, esto es feo, no lo quiero usar. Bueno, está bien, no lo usen, no hay problema. Si yo les quiero dar todas las herramientas para que ustedes después puedan ver código escrito en Go y entiendan lo que están leyendo. ¿Sí? Es simplemente para eso. Bueno, esto sí probablemente lo vayan a usar. Sí. ¿Cómo? La función es una función. Sí. O sea... Más o menos. O sea, las funciones... Ahora, no me voy a poner a definir cómo es una función, pero todo lo que nosotros hagamos en funciones puede tener un valor de retorno o no, puede no devolver nada. Por ejemplo, la función que te imprime por pantalla no devuelve nada, y es una función. ¿Sí? Es simplemente para poder agrupar mejor el comportamiento y definir mejor las tareas y demás. ¿Sí? Es igual que como lo vieron en algoritmos 1. Hay lenguajes donde en vez de funciones tenemos cosas parecidas, como procedimientos, y hicieron Pascal, pero no creo que hayan hecho Pascal. Donde son distintos, ¿no? Pero no importa, una función es una función como lo vieron en C, como lo vieron en Python y probablemente en cualquier otro lenguaje que hayan hecho. ¿Sí? Java, JavaScript, todo. Estructuras de control, sí, las de siempre. Bueno, y un par más, en realidad. Primero que nada, booleanos, ¿sí? ¿Cómo operamos con booleanos? Vas a tener que alcanzarlo. Estos son prácticamente los mismos de todos los lenguajes, salvo Python. Bueno, y salvo Ruby, si alguien usa Ruby. Pero son iguales a todo el resto. ¿Sí? Los de igualdad, los de distinto, on, or, etc. ¿Sí? ¿Cómo hacemos un if? Prácticamente igual que en todos lados. ¿Sí? If, condición, llaves. Las llaves me van a indicar que es el cuerpo del if, al cual solamente se va a ejecutar si la condición es verdadera. Fíjense que no se pone paréntesis, ¿sí? Dentro del if. De vuelta, esto lo paso rápido porque en un lenguaje u otro ya lo vieron, ¿sí? O sea, no tendría que ser nada nuevo.
else, lo mismo, else if, ¿sí? Se escribe así, else if. Que en realidad no es una cosa nueva, es un else que dentro tiene otro if, básicamente. ¿Sí? Pero else es. Los for, estos for son los mismos for que tenemos en C, por ejemplo, donde inicializo cierto código, tengo una condición de corte y tengo algo que generalmente se llama incremento, pero puede ser cualquier cosa en realidad, que es un post bloque, por decirlo así. Donde lo que está en naranja, el bloque inicializador se ejecuta una sola vez antes de que entre el ciclo for. La condición se evalúa en todas las veces. Se ejecuta el bloque dentro del for si la condición es verdadera. Sí, lo dije bien, si la condición es verdadera. Después de ejecutar el bloque, se ejecuta lo que tengo en el incremento o post bloque, ¿sí? Que puede ser en realidad cualquier cosa, cualquier pedazo de código. Y se vuelve a repetir, ¿sí? Se vuelve a evaluar la condición. Esto es un poquito distinto a los for de Python, pero no se preocupen, no se preocupen. Bueno, esto es lo que dije recién, ¿sí? Pueden trabajar sobre cualquier cosa. Pero lo más típico es que vean algo así, ¿no? Yo quiero repetir algo 10 veces, ¿cómo lo hago? Bueno, defino una variable, empiezo en 0, voy a ejecutarlo hasta que la variable valga 10, y lo que hago en todas las ejecuciones es sumarle 1. ¿Sí? Esto es como el más igual 1 que vemos en Python. ¿Y qué hago? Simplemente lo imprimo por pantalla. Después, ¿También incluye el scanf o solamente el ejemplo? ya veremos. Ya veremos. ¿Cómo imprimimos cosas por pantalla? Ya que mencionamos esto, sí, teníamos esto acá. Ahora volvemos a los ciclos, pero hacemos una pequeña pausa. Fíjense que tenemos dos funciones distintas. Tengo una que se llama printLine, println, y una que se llama printf. ¿Son lo mismo? No, son parecidas. El printf me deja darle formato a la cadena que yo quiero imprimir, pero no me imprime el salto de línea. El println, yo puedo pasarle un montón de cosas separadas por coma, ¿sí? Me acepta cualquier cantidad de argumentos, y al final de todo el que yo le ponga me pone un barra n. ¿Sí? Fíjense que en el de abajo se lo tengo que poner yo manualmente. ¿Cómo hacemos el formato? Y esto es igual que en C, pero distinto que en Python. Yo, para poder incrustar variables o valores o lo que yo quiera dentro de mi cadena para poder imprimirlo, por ejemplo, tengo que hacerlo con estos modificadores. Estos modificadores van a depender del tipo de variable que yo esté usando. Si lo que quiero imprimir es una cadena, fíjense acá arriba la defino, una cadena, tengo que usar el porcentaje S. Pero si yo quiero imprimir un entero, tengo que usar el porcentaje D. ¿Sí? Estos modificadores me permiten además, sobre todo cuando trabajo con números, darle todavía más formato a los números que yo quiero. Si yo tengo un número que es flotante, puedo decirle que lo imprima solamente con 2 comas, o con 3, o con 0, con lo que fuera. ¿Sí? Y hay un montón más de cosas que yo puedo hacer. De hecho, hay un listado bastante completo en este link que les dejo acá, que véanlo ustedes para entender mejor cómo funciona y ver todas las cosas que hay. ¿Sí? Y de último lo tienen como referencia. Si en algún momento quieren imprimir algo y no se acuerdan qué modificador se usa, lo pueden chequear acá. Pero bueno, estas son nuestras cadenas con formato, por decirlo así, ¿no? Como que en Python era todo muy bonito, muy fácil, lo hacía todo por nosotros, acá es un poquito más manual. ¿Sí? Bien, continuemos. Volvemos a nuestros ciclos. ¿Sí? Teníamos el ciclo for que vimos recién, ¿no? El que tiene 3 partes. Vamos a ver el ciclo while. ¿Cómo hacemos el ciclo while? Bueno, no hacemos un ciclo while. Hacemos un ciclo for. ¿Por qué? Porque el lenguaje no tiene ciclo while. Solamente tiene ciclo for. Los chabones que hicieron el lenguaje dijeron, ¿por qué puedo tener 2 palabras reservadas si puedo tener solo una? Entonces hicieron una sola. Y listo. ¿Sí? O sea, si acá imaginan, en vez de un for, ponen un while, todos entienden el código, ¿no? While condición, hago tal cosa. Bueno, acá lo mismo, solo que en vez de while le ponemos un for. ¿Sí? Y funciona, porque es así. Supuestamente el for era para saber la cantidad exacta de veces que podías hacer y el while no se podía repetir infinitas veces. No necesariamente. El for dentro de Go, si bien a propósito, está hecho para que se pueda escribir de muchas maneras.
De hecho, esta forma que vimos acá, tampoco es necesario escribirlo de esta manera. No es necesario que tenga las tres partes. Yo le puedo sacar las partes que yo quiera. Si no quiero inicializarlo, se lo puedo sacar. Sí, sí. Exactamente, cualquiera de estos es opcional, yo se lo puedo sacar. ¿Sí? De hecho, si pongo un for punto y coma, o sea, no le pongo ninguno de los tres partes, no sé cómo decirlo, es como hacer un while true. Se va a ejecutar por siempre hasta que yo le meta un break adentro. ¿Sí? De hecho, el break debería estar por acá. Acá, bueno, justamente. Las instrucciones de corte son las mismas que en todos lados. Break para cortar la ejecución, continue para pasar a la siguiente. Y bueno, return, si quieren hacer un return también se puede hacer. ¿Sí? No. Y si alguien te dijo eso, está muy mal. O sea, la práctica depende de muchas cosas. Bien. El punto justamente de esto es que sea maleable. ¿Sí? Ustedes pueden hacer lo que quieran con sus ciclos de distintas maneras. O sea, es muy versátil. Y de hecho hay un montón más de formas del ciclo for que todavía no mencioné, que las vamos a ver más adelante. Sí. ¿Sí? Listo. Úsenlo si quieren. O sea, justamente están para eso. O sea, ¿por qué existiría algo que no conviene usar? Bueno, esa gente no sabe programar, lo siento. ¿Qué decir? Y si quiero cortar porque me pintó. O sea, justo. No es antinatural, o sea, es una construcción del lenguaje. Está para eso. ¿Sí? Bueno, esto ya lo mencioné. Más, menos. Es como el más igual 1, menos igual 1. Y... Uy, esto me quedó medio raro, pero no importa. Esto que escribimos recién, lo podemos escribir de otra manera, solamente si tenemos la versión 1.22 o más nueva. Así. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo escribir for y casi que digo in range y le paso un número. ¿Sí? Y esto simplemente se va a ejecutar 10 veces. ¿Sí? Y la variable que yo le asigno va a ir de 0 a n-1. Es medio limitado, igual no me permite poner rangos custom, ni decirle que vaya de 2 en 2, ni cosas raras. Va de 0 a lo que yo le diga y ya está. Tipo, no hace más nada que eso. Y de hecho lo agregaron hace nada. O sea, claramente mucha gente le estaba pidiendo que tenga este y dijeron, bueno, lo agregaron así nomás. ¿Sí? Pero bueno, les puede llegar a ser útil, si quieren. Switch. Y esto es algo que no está en muchos lenguajes, o en muchos lenguajes no está muy completo. Igual mentira, el único lenguaje donde no es muy completo es en C, porque en Python existe, en Java existe, JavaScript seguro que existe, ni idea. ¿Cuál es el punto del switch? El switch me permite evaluar algo, ¿sí? Y proponerle distintas posibles alternativas. Y en base a cada alternativa que yo planteo, hacer algo. Mejor veamos el ejemplo, ¿no? Porque lo expliqué medio raro. Yo pregunto, ¿qué día es hoy? ¿Sí? Llamo a las funciones que me dicen qué día es hoy. No importa esto que hace, pero me dice qué día es hoy. Y hago un switch con la variable hoy, no con la variable today. Y me dice, a ver, si hoy es lunes, imprimo tal cosa. Si hoy es sábado o domingo, imprimo tal cosa. Acá faltan un montón de líneas porque no me entraba, pero si dijera, si hoy es martes, hago tal cosa, etc. Si nosotros podemos decirle para cada posible caso, cada posible valor que puede llegar a tomar esa variable, podemos hacer algo distinto, ¿no? Que con un if podemos hacer simplemente un if else. Yo puedo decir if today igual time.monday, hago tal cosa. If today igual Tuesday, hago tal cosa. Si es esto, bueno, es lo mismo. Para el fin y al cabo, el resultado que uno ve es el mismo, ¿sí? No es técnicamente lo mismo, porque la gracia del switch es que al hacer el switch, si bien va evaluando uno por uno y va a entrar en el primero que machea, es un poco más eficiente que hacer un if-else todo el tiempo. Pero es un detalle, eso no se preocupen mucho. Sí, tenía una pregunta por acá primero. No, fíjate que yo le puedo dar una lista de valores separadas por coma y va a intentar machear esto que tiene acá. Bueno, mejor dicho, va a intentar ver si esto que tiene acá machea con lo que yo le paso. Si machea con este o machea con este. Podría machear, bueno, si quiero que machee con los dos al mismo tiempo, bueno, tengo que hacer otras cosas. Pero acá literalmente le estoy diciendo una lista de valores. Machea con este o machea con este. ¿Sí?
La gracia de esto también es que una vez que machea con uno y se ejecuta lo que sea que yo tengo adentro de ese caso puntual, el resto ni siquiera se evalúa. ¿Sí? Se corta todo esto y sigue con lo demás que tenía. No tengo que poner breaks ni nada raro como en C. Se va a evaluar solo uno de estos y el que se evalúa entra y después sale. ¿Sí? Es muy útil esto porque lo puedo evaluar con cualquier tipo de valor, cualquier tipo de variable. En C puedo hacer esto únicamente con enteros, creo. Acá lo puedo hacer con lo que yo quiera. Fíjense que esta variable ni siquiera sé qué tipo es. Qué sé yo la usé. ¿Sí? Y a mí me resulta muy cómodo. ¿Sí? Cuando ven que tiene un listado así sin fin de posibles valores a evaluar, hacer un switch case es generalmente mejor que hacer un if-else. ¿Sí? Es mucho más fácil también de entender y de leer. Por supuesto, también hay una opción default, si no cae con ninguna de las anteriores. Que bueno. ¿Sí? O sea, si el listado de opciones es finito, digamos que el default no es necesario ponerlo. Pero bueno, si no, está bueno ponerlo como caso súper borde de algo raro que puede pasar. Sí. ¿En dónde? ¿Acá? No tengo idea. Honestamente no sé, no me acuerdo. Te puedes fijar si querés. Pero la verdad que no me acuerdo qué tipo es. Quizás es otra cosa, pero puede ser un string, sí. Puede ser. Sí. Buen punto, y no lo mencioné. Qué raro que no lo haya mencionado. Bueno, se vio... ¿Dónde se vio? Ahí, quedó muy atrás. Sí, ahora igual vamos a ver más ejemplos de eso, pero es con camel case en realidad. Sí, el snake case no se usa para nada. Ahora lo menciono más en detalle. Bueno, otro caso de uso del switch. ¿Sí? En este caso, fíjense que yo no le paso ningún valor. ¿Sí? Y lo que hago es que en cada case yo puedo evaluar lo que yo quiera. ¿Sí? Es una sentencia totalmente custom. Y si esto evalúa a true, bueno, va a entrar y va a ejecutar y no va a ejecutar el resto. ¿Sí? También, esto sí es un poco más parecido a hacer un if-else. Pero bueno. Es simplemente otra cosa que pueden hacer con el switch. ¿Sí? Si les interesa. Vamos al último. ¿Sí? Me falta uno. No se rompe. Justamente funciona así. Es la idea del switch del lenguaje. Vamos con este tema. Me olvidé que estaba este nombre. Shadowing de variables. ¿Sí? Y esto es algo que pasa en muchos lenguajes, no solo acá. Fíjense el siguiente código, a ver si lo entendemos. Es bastante sencillo. ¿Sí? Yo declaro la variable b, le asigno el valor de 5, después en un ciclo for voy asignando con el shorthand en una variable b el valor i, o sea que en cada ejecución le voy asignando el valor que tiene, empezando por 1, terminando por 3, lo imprimo y al final de la ejecución imprimo de vuelta el valor que tiene b. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué se imaginan que pasa cuando yo intento compilar y ejecutar este código? Está muy bien, es algo que yo dije que no se podía. Yo no puedo volver a usar el shorthand si la variable ya estaba declarada. ¿Y si les digo que me lo muestra así? ¿Cómo? Sí. Esta b que yo tengo acá no es la misma b que yo tengo acá. ¿Sí? Son dos b distintas, por más que sean iguales. ¿Por qué? Porque cuando yo declaro una variable, y en realidad cuando todo lo que declaro funciones también, por ejemplo, va a vivir dentro del scope en el cual yo la declaro. ¿Sí? Generalmente la voy a declarar a nivel paquete. ¿Sí? Entonces van a vivir a nivel paquete. Pero cuando yo declaro una variable a nivel función, va a vivir dentro de la función. Hasta acá todo normal, lo que ya conocemos. No, exactamente. Cuando yo declaro una variable en un scope más reducido de una función, por ejemplo, el cuerpo de un ciclo for, el cuerpo de un while también, esta variable no es la misma variable que yo estoy definiendo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy asignándole un valor a la variable de arriba. Estoy definiendo una nueva variable b y ahí asignándole un valor. A ver si puedo hacer esto. Si yo borrase esto y simplemente le asignase el valor, ahí sí tengo una sola variable b, que es la de afuera. ¿Sí? Porque solamente le estoy asignando valores nuevos. ¿Cómo deshago esto? Bueno, yo puedo borrar todo. Acá estoy definiendo una nueva variable cada vez que yo entro al ciclo for. ¿Sí? Cada vez que yo entro al ciclo for defino una nueva variable b, le asigna este valor, lo imprime, y cuando vuelvo al siguiente ciclo defino una nueva variable b.
¿sí? La anterior ya murió, ya la desechó, porque ya terminó el scope. ¿Sí? En cada ciclo, entre que empieza y termina, va a romper, va a destruir todas las variables que están en el medio y va a crear nuevas en la siguiente iteración. ¿Sí? Eso es lo que hace el garbage collector por nosotros. Va a encargarse de ir eliminando todas las cosas que fuimos declarando en el medio en scopes que ya no existen. ¿Para qué? Para liberar memoria justamente y no estar ocupando espacio al pedo. ¿Sí? Bien. Y este de acá, bueno, ya se lo adelanté, pero también, ¿no? Porque el if también me define con las llaves un nuevo scope. Generalmente cuando vean llaves, va a ser un nuevo scope. ¿Sí? Cualquier cosa que me defina llaves me va a definir un nuevo scope. Entonces todo lo que yo defina ahí adentro, mejor dicho, todo lo que yo declare ahí adentro, va a ser nuevo y va a vivir dentro de ese scope. ¿Sí? Hay un par más de cosas que tienen llaves, como el switch, por ejemplo, que teníamos recién, también me define un nuevo scope. Y, bueno, no sé si mucho más. ¿Sí? Pero bueno, pasa lo mismo. Bien. No sé por qué estaba eso ahí, me parece que quedó medio colado. Última cosa, ahora sí. Mencionamos esta estructura de control. Estaba listada arriba y esto seguro que es algo que no vieron, porque esto sí es otra cosa que no conozco otro lenguaje que lo tenga. ¿Qué es el defer? Si el defer me permite diferir la ejecución de una línea de código. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer cuando yo hago defer algo? Esa línea de código no se va a ejecutar en ese momento, ¿sí? Se va a diferir, y cuando la función termine, luego de que ejecutó todo lo que haga y esté devolviendo sus valores, va a ejecutar lo que sea que yo le dije con defer que ejecute. ¿Sí? O sea, que se ejecuta toda la función y después lo que yo diferí. Entonces, en este caso, ¿qué se va a mostrar por pantalla? Hello World, ¿no? Porque esta línea de abajo se va a ejecutar antes que la línea de arriba. ¿Para qué me puede servir tener un comando que me permita siempre ejecutar algo cuando se sale de una función? Por ahí puede venir, ¿no? O sea, si yo algo que quiero hacer siempre, ¿no? Como cerrar archivos, y que puedo tener muchos casos de salida de una función, de error o no, me gustaría poder tener algo de este estilo, ¿sí? Que me asegura que eso se va a ejecutar. Si no importa cómo la función termine, acá el programa puede explotar, prendido fuego, y esto se va a ejecutar. ¿Sí? Siempre. Me lo asegura que siempre se va a ejecutar. Lo cual es buenísimo, porque me ahorro ese problema que teníamos cuando programamos en C, que es un embole. ¿Sí? Cerrar archivos. Sí. Sí, es parecido al finally de las promises en JavaScript, pero dejémoslo ahí. Sí. ¿Y si ejecuto esto? ¿Qué se va a mostrar? No. ¿Por qué? Por cómo funciona el defer. El defer funciona como una pila. ¿Sí? O sea, si yo tengo muchas cosas que voy a diferir, lo último que yo difiero es lo primero que se va a ejecutar. ¿Sí? Así que en este caso se va a ejecutar primero el hello y después el world. Igual que el anterior, pero bueno, pasan cosas muy distintas en el medio. ¿Sí? Fue un detalle. O sea, creo que nunca le va a pasar de tener múltiples defer, pero puede ser. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Sí, porque solamente se va a ejecutar cuando termine la función. ¿Sabes que no sé? O sea, como poder, puedes. El tema es que lo que me pregunto ahora es si se llama, al finalizar la ejecución del scope del for o de la función. Yo creo que de la función, porque por definición el defer se ejecuta cuando termina la función. O sea, lo que estarías haciendo es apilar un montón de defer que se van a ejecutar todos al final de la función, básicamente. Claro. Claro. Estoy 93% seguro de que sí, es así. Bueno, ¿qué más tenemos? Ahora sí, a lo importante también de hoy que quiero que aprendan. Todo esto fue sintaxis básica. ¿Sí? Con esto ya podemos empezar a escribir nuestros pequeños y hermosos programas en Go. La pregunta es cómo hacemos, ¿no? Yo antes les mencioné esta idea de estos tres conceptos, en realidad, de paquete, módulo y workspace, sí, que todos son una suerte de niveles donde un paquete es un conjunto de archivos .go, un módulo es un conjunto de paquetes y un workspace es un conjunto de módulos. ¿Sí? Todo es un nivel arriba que es un conjunto de lo anterior.
¿Cómo funciona todo esto? ¿Sí? ¿Y por qué no puedo tener archivos sueltos y ejecutarlos así sueltos? Porque Go, a diferencia de casi todos los otros lenguajes que se usan hoy en día, salvo, no sé, Rust, es mucho más moderno. ¿Sí? O sea, Java y Python son del 95. JavaScript también, más o menos el mismo año. C es del 70. No, mentira, de antes. Pero bueno, no importa. Son lenguajes viejos, ¿sí? Que están orientados a hacer otras cosas. El mundo cambió un poco y hoy casi todo el mundo de la ingeniería está orientado a hacer desarrollo web. Y ese desarrollo web generalmente uno pasa que tiene dependencias o bibliotecas en Internet. Yo las tengo que descargar esas dependencias para poder usar. Bueno, lenguajes como Go están más orientados a trabajar con ese tipo de proyecto. ¿Sí? Bueno, de hecho, Go, te lo dicen los creadores, está diseñado para hacer servicios web. ¿Sí? O sea, ese es su fin. Si bien es un general purpose language, puedes hacer lo que quieras con el lenguaje, está orientado para eso. Entonces tiene un montón de diseños que están orientados a eso y facilidades para hacer eso y qué sé yo. Pero bien, volviendo a nuestro punto y por qué tenemos que hacer eso, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplito haciendo nuestro propio paquete, nuestro propio módulo, módulos en plural, y vamos a ver cómo funciona todo eso, ¿sí? Que es lo que ustedes van a tener que hacer cada vez que hagan algo, ¿sí? Ya les explicó Martín que en esta materia tienen que hacer 25 millones de TPs, ¿sí? Donde 10, más o menos, son los TDAs que van a tener que hacer, después tienen que hacer los TPs. Cada una de estas cosas que ustedes van a hacer va a ser su propio módulo, ¿sí? Va a ser su propia cosa. Hay cosas quizás comunes que quieren importar entre los módulos. Ahora vamos a ver cómo se hacen. Sí, cada módulo va a tener sus paquetes y demás. ¿Sí? Lo que sí estaría bueno que tengan es un workspace. Yo le dije al principio que era opcional, pero nos sirve para poder reutilizar contenido de un módulo en otro. ¿Sí? Porque si no, nuestros módulos viven en aislación. No los podremos usar mucho. Los podemos compartir. El workspace justamente me permite eso. No se ve nada, ¿no? Bueno, espero que ahí se vea mejor. Yo tengo una hermosa carpeta que se llama Projects. ¿Sí? Este va a ser mi workspace. Yo en esta carpeta voy a meter todos mis proyectos que hagan Go. Yo les recomiendo que hagan lo mismo. Pónganle el nombre que quieran, pónganle algo 2. Bueno, ya no es algo 2. Sí, con lo que quieran. Si querés usar el VS Code, usa el VS Code. Bien. Este va a ser nuestro workspace y dentro de nuestro workspace vamos a hacer cada uno de los proyectos como un módulo separado. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es inicializar el workspace. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que hay ciertas cosas que tenemos que hacer antes de inicializar cada proyecto? ¿Sí? Una que es global a todo y lo van a hacer hoy y después se olvidan hasta julio, que es la inicialización del workspace, que es go, work, init. ¿Sí? Y nada más. ¿Qué hace esto? Me crea un archivito que se llama go.work, que lo que me va a decir es qué módulos yo voy a tener definidos en este workspace. ¿Sí? Pero es un archivo de texto, o sea, si quieren lo pueden hacer a mano, no tienen que usar el comando. Es lo mismo. Lo que tenemos que hacer a continuación es empezar a definir módulos, ¿sí? Para las cosas que hagamos. Si definamos un módulo nosotros con alguna función muy sencilla para poder usar. Y vamos a pasar al Visual Studio Code, va a ser más fácil. Bien, creamos una carpetita, llamémosle ¿cómo le podemos llamar al módulo? ¿Qué vamos a hacer? Hagamos alguna función que me calcule el área, algo sencillo. Áreas. Este va a ser mi módulo. ¿Sí? Fíjense que el módulo, si a la carpeta le puse áreas, el módulo tiene que llamarse de la misma manera. ¿Por qué? Porque Go es así. Otra de las cosas que hay que acostumbrarse. Lo que tengo que hacer es pararme en la carpeta donde yo voy a crear mi módulo, ¿sí? Y ahí hacer go mod init y le tengo que pasar el nombre que yo quiero poner, ¿sí? Perfecto. Create new Go module áreas. Si vamos a ver los archivos que tengo, ahora en el directorio áreas tengo un go.mod que me va a servir para organizar las dependencias de mi módulo. ¿Sí? Este go.mod por ahora no va a tener mucho, va a estar vacío, únicamente va a tener la versión de Go que vamos a estar usando. ¿Sí? Esto es lo que me dice qué versión queremos usar al compilar, al crear el ejecutable. Pero cuando empezamos a meter dependencias van a estar listadas acá. ¿Sí?
Ya vamos a entrar en detalle cuando las tengamos que usar, ¿sí? Pero hay una que seguro vamos a usar, que es la dependencia para hacer testing, ¿sí? Que cuando la usemos, lo voy a mostrar cómo se ve en el módulo. Por lo pronto está bien, esto es suficiente. Lo que tenemos que empezar a crear a continuación es nuestro código, ¿sí? Ya setupeamos lo que necesitamos setupear. Inicializamos el workspace, inicializamos el módulo. Mentira, me falta una cosa más. Si volvemos al directorio del workspace, al padre básicamente, tengo que decirle al Go Workspace que use el módulo Arias. ¿Sí? Si yo vuelvo a ver qué él tiene ahora en mi Go Work, de repente me está diciendo que voy a usar un módulo que se llama Arias. ¿Sí? Esto es para registrar que ese módulo yo lo voy a poder usar en mi workspace. ¿Sí? Porque si no, de vuelta, es como si estuviera aislado. Bueno, volvamos. ¿Saben qué? Vamos a usar la consola de acá. Así no tengo que estar altaveando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Se lee ahí? Bueno, menos mal. Y eso que estás bastante adelante, ¿eh? Pero... más que esto no lo puedo agrandar porque no me entra en la pantalla. Pero bueno, hasta acá llegamos. Vamos a agregarle contenido a nuestro módulo, por fin. Yo quiero codear, loco, dale. Hagamos un main. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con un main? ¿Qué hincha pelota? Ahora no. Vamos a hacer paquete main, ¿sí? Siempre tenemos que tener un paquete main con una función main por donde nuestro programa tiene que empezar. ¿Sí? No es necesario que el archivo se llame main.go. Sí que termina en .go seguro. Pero bueno, generalmente se llama main.go también. Aunque sí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mucho no podemos hacer. Vamos a hacer el ejemplito que vimos antes. Vamos a hacer el Hola Mundo. ¿Sí? Para hacer Hola Mundo tenemos que importar primero FMT. ¿Sí? Y vamos a hacer FMT. Mira, qué copado ya me lo sugiere. Printline. No, voy a poner Hola Mundo. Listo. Si ahora yo lo ejecuto en Arias, ¿sí? Go, run, main.go. Tuki, tuki, tuki. La primera vez que hacemos todo tarda un poquitín porque tiene que captar el workspace, el módulo, pero ahí lo ejecuta. ¿Sí? Y me imprimió por pantalla lo que yo quiero imprimir. Si yo lo ejecuto de vuelta, se ejecuta bastante más rápido. ¿Sí? Hola, mundo. Bueno. Exactamente. Fíjense qué fácil, como uso el run, no tengo que hacer nada raro en el medio. No me tengo que acordar de compilar ni nada. Bueno, vamos a hacer cosas un poco más interesantes. ¿Sí? ¿Sí? No, tenés que ponerlo, primero va el package, y después los import, y después las funciones. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Para romperles un poco las bolas. Vamos a hacer así. Vamos a crear otro módulo, ¿sí? Que tenga las funciones que nosotros queremos usar. Por ejemplo, calcular perímetro. Y las vamos a importar, vamos a usarlas desde nuestro main. ¿Sí? Bien, no, acá adentro no, acá. Creemos un nuevo módulo, llamémosle... Bueno, hoy en día estoy muy poco original con los nombres. Vamos a decirle utils porque sí. Utils es un nombre muy genérico para nombrar algo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Primero, voy a la carpeta del módulo, ¿sí? Voy a cd utils, inicializo el módulo, ¿sí? Acuérdense que hago mode init utils. Voy a la carpeta del workspace, le digo go work use utils. ¿Sí? Fíjense que ahora como me cambió el archivo, go.work. Que de vuelta, no es necesario hacerlo así. Si ustedes lo quieren hacer a mano y cambiar el archivo de texto a mano, lo pueden hacer. Sí, es lo mismo. Tengo mi go mode, mi go work tiene los dos módulos. Perfecto, ya los puedo usar. En utils vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear... vamos a crear un paquete donde tengamos nuestras funciones. ¿Sí? No vamos a tener un main, porque no queremos que sea ejecutable. ¿Sí? Que es simplemente una biblioteca que vamos a usar desde otros lados. Entonces, si yo quiero... vamos a ponerle... Otra vez. No sé por qué le puse Arias al otro, porque ahora me lo quemé, no lo puse acá. Pero...
De hecho, vamos a usarlo así, ven cómo funciona. Así es más confuso. Dentro del módulo utils, creemos un nuevo paquete que se llame áreas de vuelta. ¿Sí? Luego confuso a propósito. Importante de los paquetes. El nombre del paquete tiene que llamarse igual al directorio donde yo lo estoy creando. ¿Sí? Si yo tengo una jerarquía muy grande de archivos, de directorios, el paquete tiene que tener el mismo nombre que el último directorio. ¿Por qué? Porque Go me dice que tiene que ser así, como todo, ¿no? Si yo acá tengo un punto .go, el nombre de los puntos .go no importa, ¿sí? Lo que importa es el nombre del paquete que yo uso, ¿sí? Bien. El nombre del paquete, que es lo que escribo acá, que es el nombre del directorio en el cual yo tengo los archivos, ¿sí? De vuelta, el paquete tiene que llamarse Arias porque el directorio se llama Arias, ¿sí? Es así. O mejor dicho, el directorio se llama Arias porque el paquete se llama Arias, ¿sí? Es lo mismo. Dentro de este paquete vamos a definir ahora sí las funciones que nosotros queríamos. Vamos a hacer, por ejemplo, no sé si me escucha o qué, pero es exactamente lo que quería hacer recién. No, vamos a calcular otra cosa así. No. Calcular perímetro, ¿sí? Y esto no es Python. Vamos a calcular el perímetro ¿de qué? No sé. Ahora vemos. Vamos a hacer de un cuadrado porque, ¿sí? Y yo sé que le tengo que pasar la base y la altura, ¿no? Que son dos enteros. Y esto me devuelve un nuevo entero, ¿sí? Enteros y no flotantes porque sí. Y acá sí, le pongo un tab. Y calculamos el perímetro. Sí, esto es como calculamos el perímetro de un... Bueno, yo también soy medio cabezón. Rectángulo. Ahora sí. Si no, no tenía sentido. Era de un solo lado. Calcular el perímetro de un rectángulo. Sí, esto es medio largo, pero no importa. Es solamente para que lo vean. Esta función que yo declaré en el paquete Arias del módulo utils, vamos a importarla desde el módulo Arias en el paquete main. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Así. ¿Sí? Primero que nada, vamos a poner los imports dentro de esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta sintaxis que le dije para definir variables? Bueno, también se puede usar para importar paquetes. ¿Sí? Ya pelota. Vamos a importar el paquete Arias, sí, pero tenemos que decir dónde está ese paquete. Ese paquete está en el módulo utils, ¿sí? Y después le decimos el nombre del paquete que queremos importar. Puntualmente, Arias. Entonces, este paquete ahora yo lo puedo usar haciendo Arias, punto, ¿sí? Y el nombre de la función que yo definí en mi paquete. En este caso, calcular perímetro. Entonces, si mi perímetro es esto, yo lo puedo imprimir, ¿sí? Y si hicimos todo bien, esto debería funcionar de una. Y acá es cuando no funciona, ¿no? cd Arias. Vamos a borrar un poco. Y vamos a hacer go run main.go. Y sí, eso es un poco igual que en los demás lenguajes. Solo que acá, para poder hacer eso, necesitamos definirlo un poco más estructuradamente. ¿Sí? Yo necesito, si quiero tener funciones que pueda importar en muchos módulos, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, calcular perímetro de rectángulo es algo que quiero hacer en muchos lados, tengo que definir mi propio módulo con el nombre que yo quiera. Yo le puse algo acá, puse cualquier cosa. Y dentro de ese módulo, bueno, definir los paquetes estructuradamente como corresponda. Ahí definir todas las funciones o variables que yo quiera exportar. Y después, en el lugar que yo las quiera importar, bueno, importarlas. ¿Sí? Fíjense que hay un detallecín acá. Sí. FMT es un paquete de la librería estándar. Sí, lo mencionamos más bien muy al principio, pero sí, me permite básicamente imprimir cosas por pantalla. Fíjense que acá el Copilot me sugirió que ponga la C mayúscula, pero acá está con C minúscula. ¿Cuál es el problema? Al final es un inútil el Copilot. Bueno, viene por otro lado. Y esto no sé por qué no estaba en las diapositivas.
Las cosas que yo quiera poder exportar en mis paquetes, en muchos lenguajes yo tengo modificadores para poder hacer eso. Yo digo que algo es public, o algo es público, o que algo es private. En Go no tengo nada de eso. La forma que yo tengo de describir que algo puede ser exportable o importable desde otros módulos es poniéndole una mayúscula. Si empieza con mayúscula, lo que yo defino lo puedo exportar. Se puede usar desde otro módulo. Si lo defino con minúscula, es privado. Privado a nivel paquete. Nadie fuera del paquete lo puede ver ni usar. ¿Sí? Si ahora yo lo defino con mayúscula y cuando yo lo uso con mayúscula y yo corro esto de acá, el perímetro de un rectángulo de 3×4 tiene que ser 14. Joya. Perfecto. Todo muy boludo lo que hicimos, pero bueno, tiene un poco de magia adentro. Si yo en vez de eso intentaba definir con minúscula, fíjense, intento llamarlo, cuando yo ejecute esto voy a tener un error de compilación. ¿Sí? Literalmente me dice que no está definida esta función. Que en ciertos detalles es mentira, o sea, sí está definida, pero para este módulo y este paquete main que la quiere importar no está definida, porque no es exportable. ¿Sí? No existe para main una función con este nombre. Eso es lo que me está diciendo acá. Ojo cuando definan sus funciones y variables a exportar, porque esto les va a pasar muy seguido. Es difícil acordarse de esta regla que parece totalmente arbitraria. Pero bueno. Con variables también. Puedo exportar variables constantes, lo que yo quiera, siempre y cuando empiece con mayúscula. Vamos a decir pi, 3, gracias. Y si yo quiero imprimir pi a arias.pi. Fíjense. Si esta variable no la uso, intento correr mi programa, me tiene un error de compilación, porque declaré una variable que no estoy usando. Es totalmente rompebolas. No me deja hacer nada. Fíjense cómo pude importar la variable desde otro módulo. ¿Sí? En las diapos hay un ejemplo un poquito más complejo. ¿Dónde están las diapos? Acá. ¿Sí? Van a ver que es muy parecida igual la idea. ¿Sí? Yo tengo acá en un mismo módulo tengo definido el paquete main y el paquete matemáticas. Si yo quiero importar un paquete, ¿sí? Por más que vivan dentro del mismo módulo, siempre que haga el import, tengo que poner el nombre del módulo adelante. ¿Sí? Siempre. Únicamente para las cosas de la librería estándar no es necesario. Para todo lo demás, tengo que siempre poner el módulo adelante. Además, acá también es otra funcionalidad o facilidad que nos da el lenguaje. A veces los nombres de los módulos colisionan. Porque los nombres de los nombres de los paquetes, cuando yo los importo, pueden colisionar o pueden ser nombres muy largos. Si yo quiero, puedo ponerle un sobrenombre. En vez de poner matemáticas, yo le digo que este paquete se va a llamar mate. ¿Sí? Entonces acá lo uso mate, punto, y lo que sea que yo estoy importando del módulo. ¿Sí? Bastante cómodo. El ejemplo es muy parecido, ¿sí? Es casi lo mismo que hicimos recién. Acá, de hecho, usamos algo más, que es el módulo math, que también es de la librería estándar, para usar pi, pero bueno, un detalle. Acá está el error que les decía recién, no podemos usar las cosas que están definidas con minúscula, ¿sí? Nos pasa el mismo error. Y esto es lo que, ahora que lo pienso, no sé si está actualizado, pero bueno, es lo que nosotros, al menos yo, les recomiendo que tengan durante el cuatrimestre, ¿sí? Esta estructura de archivos, workspace, módulos y paquetes, donde tengo mi workspace, que le pueden poner lo que quieran, el nombre no importa, y dentro del workspace tengo mis distintos módulos, ¿sí? Con su código, cada módulo tiene su go.mod, y el workspace tiene su go.work, ¿sí? Acá todo muy genérico, ¿no? Esto se asemeja un poco al ejemplo que hicimos recién, pero más yendo a algo concreto, acá. Esto es algo más parecido a lo que probablemente tengan durante el cuatrimestre, ¿sí? Donde tienen de vuelta el mismo workspace, pero por ejemplo tienen un módulo para hacer los ejercicios de la guía. Tienen otro módulo
para hacer cada uno de los TDAs. Entonces tienen el módulo dentro de TDAs, el módulo pila, el módulo cola, el módulo lista, el módulo hash, el módulo qué sé yo. ¿Sí? Ven, ya lo estoy diciendo mal, perdón. Ya es tarde y yo también estoy cansado. Ya terminó. Perdón, dije algo mal, es un detalle, puede ser un detalle, pero fíjense que los TDAs, perdón, no es un módulo por pila, un módulo por lista, es un módulo para TDAs. Fíjense el go.mod, ¿no? Hay un solo go.mod para todo TDAs. La pila, la lista son distintos paquetes que van a estar dentro del módulo TDAs. Después, por ejemplo, para los TPs, donde cada TP voy a tener un ejecutable, ahí sí voy a tener un módulo distinto para cada TP, ¿sí? Porque yo quiero que cada uno sea un ejecutable distinto. Esto puede resultar muy confuso, fíjense que hasta a mí me confunde a veces. Practíquenlo, les va a resultar todo muy raro por ahora, pero a medida que vayan haciendo les va a resultar más fácil y intuitivo, ¿sí? Fíjense que el workspace, por ejemplo, acá sería algo así. Este workspace tiene todos estos módulos. Guía, pruebas, TDAs es un solo módulo, TP es TP0, TP es TP1, TP es TP2, etc. ¿Sí? Y si no me equivoco, eso es todo por hoy. Sí, hasta acá llegamos. Perdón, todavía no se vayan. Preguntas antes de terminar. Sí. Ok. Sí. ¿De qué, perdón? Ah, sí. Eso, ¿para qué termino de grabar?